Qué alegría poder estar con ustedes en este primer día de la semana. Y venimos con un tema que va a ser de bendición, como lo ha sido para nosotros, para cada uno de ustedes. La Trinidad, ¿verdad bíblica o tradición? Vamos a abocarnos a un estudio concienzudo de este concepto para entonces que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Pastor David, ¿estamos listos? Estamos listos, un tema interesante y edificante para el pueblo, yo sé que sí. Así es. Y realmente todos venimos de ese concepto, porque todos entendíamos que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era la verdad escritural. Pero cuando nosotros tranquilamente, dejando a un lado la religiosidad, la tradición, empezamos a escudriñar las escrituras y estudiar, nos vamos dando cuenta de que ciertamente podemos ver a Dios en diferentes funciones. Pero sí, el error viene cuando nosotros decimos que son tres personas, que el Espíritu Santo es una, que Jesús es otra y que el Padre es otra. Entonces ahí viene el problema. Entonces fíjense ustedes que por mucho tiempo, para poder sostener esa teoría, pues se abolió algo que Dios dijo de manera enfática, que pidió que se repitiera en todo tiempo, y por muchos años nosotros lo obviamos, que es el Shema, Pastor David. Así es, pastora. Ahora es como un descubrimiento, ¿verdad? Totalmente. Y me ha pasado a mí, personalmente, que personas que no son creyentes o personas que son ateos, que suelen salir con una pregunta retante para nosotros, me mencionan precisamente ese hecho, que cómo es posible que tenemos en el Pacto de los Antiguos una declaración tan clara y específica, contundente, de la unicidad, y luego hay un cambio. Eso ellos no lo pueden entender. Exacto, porque fíjate, qué bueno que tú digas eso, porque a veces yo me he puesto a analizar. Hay personas que piensan que realmente tienen cierta cultura, ciertos razonamientos, y se dan cuenta, pero, o sea, ustedes no me están, yo no sé lo que ustedes me están diciendo, porque me dicen que uno, pero que son tres. Entonces, hemos venido con una tradición de que todo es por fe, de que no hay que razonar nada, de que no hay que entender nada, que es por fe. Y la verdad que no es Dios así. Cuando nosotros en verdad entramos a las Escrituras, nos damos cuenta que todo es un diseño perfecto y lógico y entendible. Pero la costumbre siempre ha sido que otro te enseña y tú recibes lo que te enseñan. Entonces tú mismo no estudias. Pero cuando la realidad es que eso se rompe y uno mismo se aboca al estudio, entonces se da cuenta de que hay verdades por descubrir que están ahí, siempre han estado. Porque, por ejemplo, si vamos a Éxodo 20, vamos a leer lo siguiente. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Entonces, en Deuteronomio, pues lo completamos, Deuteronomio 6 a partir del verso 4. Escucha, Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Y esto nos plantea la unicidad, que no es como en español lo podemos entender, una cosa que se unen y punto. No, es algo que no puede ser profanado, que no puede ser hollado, que es imposible. Exacto, es indivisible. Y estamos hablando del Echad, que es la palabra en hebreo que Dios nos quiere enseñar. Yo soy Echad, yo soy indivisible, yo no puedo ser profanado. Entonces, Pastor David, esto nos tumba la Trinidad inmediatamente. Totalmente. Y me impresiona mucho porque cuando uno lee Éxodo y todos los libros que siguen, esa es una de las primeras, es como las primeras bases que Elohim pone antes de seguir con todo lo otro. Lo que me dice que es sumamente importante el hecho de que al pueblo no se le debía olvidar eso. Es tan así que mira cómo lo une inmediatamente y lo completa, ese Shema, porque se llama Shema, escucha Israel, y les hago la salvedad, que en el idioma hebreo cuando decimos escuchar, inmediatamente implica ejecutar, porque Dios abre el oído, entra la palabra en el corazón para que nosotros de inmediato la pongamos por obra. Entonces ese Shema, ese escucha Israel, lo une a lo que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y recursos. Entonces, fíjense ustedes lo relevante que es esto, que Él está diciendo: escucha Israel, tu Dios uno solo es, y amarás a tu Dios con todo tu ser. Entonces, es evidente que es demasiado significativo para el Señor que entendamos que Él es uno. Además, pastor, ¿de dónde viene el pueblo?
El pueblo viene de una cultura idolátrica. Así es. El pueblo sale de Egipto y imagínate la cultura súper idolátrica en aquel momento. Así es, acostumbrados a que el pueblo en ese donde ellos vivían tuvieran muchos dioses, muchas deidades, y lo primero que Adonai les dice, no pueden hacerlo así. No harán lo que Lo que hacen ellos los pueblos de Así donde es. ustedes lo van a rodear y de tampoco de donde yo lo saqué. Entonces, hay un punto y es cuestionable. ¿Por qué? Porque entonces hemos entendido cuando nosotros analizamos en el idioma español las palabras de algunos versículos, que son dos, que hay un hijo y hay un papá y hay un padre. Pero vamos a analizar ciertos versículos para que nos demos cuenta de qué significa, según la mente hebrea, en realidad esas palabras. Cuando nosotros vamos a el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3 leemos: porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Y dice: yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Y cuando habla de en aquel tiempo, habla cuando él viniera a la tierra y entregara su vida en el madero. A partir de ese momento, dice: salvaré, oye bien, a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Wow. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. ¿Y quién es que viene? ¿Quién trajo restauración? ¿Quién trajo consolación? Yehoshua. Y estamos leyendo un versículo del Pacto de los Antiguos. Hablando en primera persona, Dios mismo, Elohim. Y él mismo está diciendo: yo los voy a restaurar, yo voy a juntar las ovejas. Entonces, oigan vamos a Isaías 49. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Dígame, demasiado pastor. Claro. Y son dos profetas distintos en tiempos distintos y el mensaje es el mismo. ¿Y quién vino a redimirnos? Yehoshua. ¿Y quién habla que va a ser el Redentor? Elohim en primera persona. Entonces es obvio que el mismo Señor vino a la tierra disminuido en su honra para redimirnos, para salvarnos, para colocar en nosotros la vida eterna. No es que el Padre y el Hijo. Entonces vamos a ser puntuales porque ustedes podrán decir: ajá, pero la palabra dice en múltiples versículos Padre e Hijo. Evidentemente, sí. El problema es la explicación, es el entendimiento, es lo que nos quiere decir según la mente hebrea esos versículos. La palabra Abba, que es el original cuando decimos Padre, nos está hablando no de un padre literal como terrenalmente podemos concebirlo. Nos está hablando de esa voz que declaró todas las promesas, que declaró la Torá, que declaró ese amor que todavía no conocemos, porque es un amor que no ha venido a la tierra, porque es la plenitud de todas las cosas. El amor que vino a la tierra es el amor entrañable, pero disminuido en su honra, porque imagínense, toda la plenitud de Dios no podía venir a la tierra. Así es. Entonces, todas las cosas fueron ordenadas en función del cuerpo de Yehoshua. Y solamente su cuerpo en la tierra podía venir a restaurar todas las cosas, no solamente a sus escogidos, sino también a todo lo que él creó. Entonces esto nos muestra que Dios mismo vino a la tierra disminuido en su honra. El amor entrañable, Elohim, vino a la tierra, entregó su vida como corbán, como sacrificio en el madero para restaurar y traer la consolación y luego enviarnos su espíritu de santidad para que nosotros pudiésemos tener el poder y la autoridad para vencer la tentación y vencer el pecado. Así es, creo que está claro el hecho y uno entiende por qué cuando uno lee en español eso puede generar una confusión, pero
cuando analizamos lo que usted mencionaba de estos versículos del pacto de los antiguos y vemos entonces la manifestación, lo que significa Yehoshua aquí en la tierra, porque yo me pregunto, pastora, ¿cómo iba a ser posible que Dios en su majestad conviviera con un ser humano, que es de carne y hueso, que estaba en pecado? La única forma era así. Claro, es que es como el cigoto que vino y fue colocado en el vientre de María. Entonces, en ese momento, él nace porque tenía que haber un vientre para que él pudiese hacerse carne, devenir carne. Pero fíjense ustedes que nunca él fue pecaminoso. O sea, el pecado de María nunca se le traspasó a él porque él fue perfecto. Y por ser perfecto, sin pecado, era el único que podía pagar el precio. Entonces, ¿qué vino a hacer Yehoshua a la tierra? Salvarnos, libertarnos, pero vino a cumplir todo lo que escrito estaba. Como él mismo dijo, yo no vine a añadir ni a quitar nada, sino a cumplir exactamente lo que está escrito. Y eso que está escrito es lo que se llama Abba, es la plenitud de todo lo que escrito está, de todo lo que tiene que suceder, de todas sus promesas. Entonces, cuando hablamos de Yehoshua con el término hijo, no podemos verlo como que tiene un padre y es el hijo. No, tenemos que ver que hijo significa, según la mente hebrea, el portador de la deidad, el portador de la herencia. Es decir, que Dios mismo vino a la tierra a traer la herencia para que nosotros pudiésemos tener esa esperanza que es la resurrección y la vida eterna. Entonces tenemos a Abba, que es el acervo de promesas de toda la palabra que escrita está, que Yeshua vino a cumplirlas y como Yeshua disminuido, o sea, como Dios disminuido en su honra, entonces materializó ese amor entrañable por la humanidad como el portador de ese amor. Wow, Qué hermoso, una obra hermosísima. hermoso. Y uno ve las evidencias porque cada vez que Yeshua hablaba, decía una y otra vez lo que escrito está. Siempre le hacía referencia a lo que estaba escrito y recordemos que lo único escrito en ese momento era el pacto de los antiguos. O sea, todas esas promesas de las que él siempre hizo referencia. Exactamente. Y fíjate que hay un versículo que les quiero leer que está en Juan o Yohanan 5:19 que nos dice, por eso Yehoshua tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer a Abba. Porque todo lo que él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Él vino, exactamente lo que tú estás diciendo, pastor, él vino a poner por obra todo lo que estaba escrito. Él no vino a hacer nada por su propia cuenta, sino él vino a cumplir exactamente todo lo que escrito estaba. Abba lo vino a materializar. Y falta una parte de ese amor, que es el amor ya perfecto, completo, que no hemos visto ni experimentado, porque eso se va a completar, su obra va a ser completa cuando Él vuelva a la tierra de los vivientes. Wow. Entonces ahí sí se manifestará Abba en toda su dimensión. Entonces fíjense que el Hijo lo hace de igual manera, es decir, que Yehoshua, el portador del amor entrañable, el portador de la deidad, vino a la tierra a cumplir todo lo que escrito estaba. Dios mismo tuvo que venir para reconciliar todas las cosas y devolver la esperanza que el pecado nos había quitado. Wow, impresionante cómo uno se da cuenta entonces que es el mismo Dios que habla en Isaías y Sofonías y es el mismo Dios que vino a la tierra, caminó con los discípulos y se entregó en el madero por nosotros. Así mismo, es una cosa hermosa cuando entendemos que realmente no son dos, sino es uno. Entonces, a veces salimos de la Trinidad, pero entramos en la dualidad y entendemos que es Padre e Hijo. Pero cuando vamos a estudiar el significado real en hebreo, nos damos cuenta que tampoco son dos, que Dios lo dijo desde el principio, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En un próximo programa, la semana entrante, les vamos a hablar entonces de la parte del Espíritu de Santidad y lo que nos dice la Biblia acerca de él, para que entonces podamos tener una definición precisa y concisa de lo que es realmente la unicidad, el Echad de nuestro Dios. Como siempre te decimos, cualquier duda, escríbenos que estamos dispuestos para contestarte y aclarar cualquier cosa. Shalom.